Ok. Buenas noches con todas, hermosas. El día de hoy vamos a compartir el capítulo 4 de este hermoso libro que estamos estudiando. El capítulo se llama Un corazón que obedece. Juanita, Ujú. Sí, ¿cómo están? Buenas noches. Hoy, como le decía Carlita, vamos a empezar con el capítulo 4, que es un corazón que obedece. La siguiente diapositiva, Carlita. Ok. He hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Hechos 13:22. Para, para Elizabeth decide darnos un ejemplo, ¿no? De lo importante, para poder entender lo importante que es poder reunir todos los ingredientes y poder llegar a nuestro objetivo, que es convertirnos en mujeres conforme al corazón de Dios. Ella describe en el libro una anécdota que había pasado con su hija y nos comenta que eh, Elizabeth tiene su hija que se llama Catherine. Nos comenta que ella había disfrutado un tiempo compartiendo un apartamento con unas jovencitas de la iglesia. Y en este tiempo ella había aprendido a cocinar sin sal. Entonces, después de haber tenido esto compartir con las jovencitas de la iglesia, ella se empieza a salir con un joven que se llama Paul y decide pasar ciertos tiempos en la noche con Elizabeth y su esposo Jim. Y en una de esas, en uno de esos tiempos familiares, Catherine decide preparar una receta que ya hace algún tiempo habían dejado de preparar, y eran unos bizcochos de chocolate y nueces. Al hacer esto compartir, todos estaban ansiosos esperando este chocolate, este quequito que hace bastante tiempo habían dejado de prepararlo. Y entonces Catherine trae pues toda feliz y alegre para compartir este quequito, y todos empiezan pues ansiosos a comer, y en la primera mordida deciden no continuar con la segunda porque no estaba muy agradable. Elizabeth, la madre de Catherine, le pregunta si es que ella había de repente decidido no echarle algún ingrediente a la receta. Y Catherine le comenta de que sí, ella había decidido preparar el bizcochuelo sin la sal porque en aquel compartir, en aquel tiempo que había tenido con las compañeras, habían decidido pues no alimentarse con tanta sal porque no era bueno para la salud. De esta manera, Elizabeth nos muestra, como les decía, lo importante que es mantener todos estos ingredientes para poder lograr en un objetivo y para convertirnos en mujeres conforme al corazón de Dios. Los ingredientes principales, fundamentales, uno es la devoción a Dios, de los cuales ya habíamos compartido anteriormente, la devoción a su palabra, la devoción a la oración, y en este caso, el último que estamos conversando, que vamos a hablar en este momento, es sobre la obediencia. Dice el Señor en Juan 14:23, el que ama obedecerá a mi palabra, y mi Padre lo amará y haremos nuestra morada en él. Carlita, sí, Juanita, si te toca la siguiente diapositiva, te comparto. ¿me escuchan? Ahora sí. Yo estaba con el Sí, Carla, tiempo. se escucha. Discúlpenme. Ok, para continuar, la autora también nos comparte acerca de dos clases de corazón. Es muy importante que nosotras prestemos atención a esta enseñanza porque nos va a mostrar
dos tipos de corazón en cada uno de estos varones que vamos a mencionar. Ambos lograron tener la bendición y también el gran trabajo de ser reyes, el rey Saúl y el rey David. Antes de compartir acerca de los detalles de cada uno, quiero compartirles lo que nos menciona la autora. Ella nos dice, el título para este libro, Una mujer conforme al corazón de Dios, sale de la descripción de Dios sobre el rey David. Como lo compartió Juanita al inicio, el verso de Hechos 13:22, el Señor dice, ¿no? He hallado a David, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Esto nos dice la palabra en Hechos 13:22. Hablando por Dios, el profeta Samuel regañó a Saúl, el rey que gobernaba Israel, por no haber obedecido las instrucciones específicas de Dios. Una y otra vez, Saúl sobrepasó sus límites, aquellos que Dios le había puesto. En varias ocasiones desobedeció a Dios en forma específica, aunque tuvo mucho cuidado de ofrecerle sacrificios a Dios. Saúl no le ofreció a Dios el supremo sacrificio, que es la obediencia de un corazón completamente devoto a Él. Eso lo podemos ver en 1 Samuel 15:22. Claramente, Saúl no obedeció a Dios ni a sus leyes. Finalmente, después de un grave acto de desobediencia, Dios envió a Samuel a donde estaba Saúl con un doble mensaje. Pero ahora te digo que tu reino no permanecerá, y el Señor ya está buscando un hombre más de su agrado. Dios estaba diciendo, Saúl como rey estás acabado. Quiere decir que el Señor ya estaba, se puede decir, cansado de ver que Saúl no estaba queriendo ser obediente de ninguna forma. Y esto colmó, pues, como que Dios dijo, ya te dije, te lo he advertido, te he mandado a mi profeta a que te diga, y sin embargo tú no me haces caso. Así que ahora, hasta aquí nomás. Bien, como les decía, después de que el Señor le dice esto, prácticamente este mensaje, eh, le, le reitera, ¿no? Yo he soportado tus rebeliones y tu corazón desobediente por bastante tiempo, pero ahora he encontrado precisamente al hombre que me va a servir. No sé si alguna vez han escuchado, yo lo escuché de algunos pastores o predicadores que dice, Dios quiere bendecirte y cuando Él quiere bendecirte y darte una, una tarea para que tú sirvas, Él te va a inquietar para que tú lo tomes. Pero si tú simplemente lo dejas pasar o lo dudas o de repente dices, no, tal vez yo no puedo, Dios va a buscar a otra persona y va a bendecir a esa persona con esa obra. Entonces, es importante que nosotros tengamos una conexión con el Señor para que Él no solamente se agrade de nuestro corazón, sino que nos dé la bendición de poder hacer su obra, de servirle, porque eso es una bendición para nosotros. De verdad, eso es una gran bendición, porque no es solamente por cosas materiales o por cosas de regalos o bendiciones en cualquier área de nuestra vida, sino porque nosotras cuando servimos a Dios, aprendemos, nos fortalecemos, crecemos espiritualmente. Entonces, si en algún momento el Señor nos bendice con algo como eh, una instrucción a servirle a Él en algo, hagámoslo. No perdamos esa bendición de servirle con todo nuestro corazón. Para continuar, discúlpeme que me haya desviado, el Señor le continúa diciendo, este hombre que tomará tu lugar es un hombre con un corazón obediente, un hombre con un corazón que me responde, un hombre que seguirá todas mis órdenes, cumplirá todos mis deseos
y hará toda mi voluntad. Si nos damos cuenta, aquí sí vamos a continuar con nuestra diapositiva. El Señor notaba ambos corazones, el corazón de Saúl y el corazón de David. Aquí podemos ver que hay dos clases de corazones totalmente diferentes. El corazón de Saúl era un corazón que estaba satisfecho con actos externos de sacrificio. En este caso, cuando Saúl desobedecía, porque él sabía que estaba desobedeciendo, él, para cumplir con Dios, hacía esos sacrificios, como esos sacrificios que hacían antiguamente, ¿no? De matar un cordero, ¿no? Entonces, él hacía esos sacrificios y sus ofrendas y todo, pero él no tenía un corazón agradable a Dios porque él no hacía la voluntad de Dios. Dice, en su corazón David estaba dispuesto a obedecer, pero Saúl estaba satisfecho con simples actos externos de sacrificio. Aquí vamos a alternar las diapositivas para que podamos ver. David estaba dispuesto a obedecer, como dice el primer punto, pero Saúl estaba satisfecho simplemente haciendo actos externos de sacrificio a- para cubrir su desobediencia, se podría decir. David sirvió a Dios, Saúl se sirvió a sí mismo e hizo las cosas a su manera. David estaba preocupado por seguir la voluntad de Dios. David quería seguir la voluntad de Dios siempre. Era un hombre temeroso de Dios. Sin embargo, Saúl se preocupaba por seguir su propia voluntad. Saúl estaba centrado en él mismo. Lo que a él le parecía, él lo hacía. Lo que él pensaba, así tenía que ser. Sin embargo, David, no. El corazón de David estaba centrado en Dios y cuando él quería o deseaba algo o sentía algo, él iba y corría al Señor. Le buscaba con su corazón y hablaba con él y le entregaba sus cargas. Saúl desobedeció a Dios y a sus leyes, pero David, a pesar de que en algunas veces desobedeció, él tenía un corazón que siempre corría arrepentido al Señor y lo buscaba. Eso hacía que ese corazón sea un corazón conforme a Dios porque él tenía arrepentimiento. Y él, cuando él se sentía impuro por haber pecado, él entregaba un corazón descarnado al Señor en oración y es de donde allí sale el Salmo 51. Si ustedes se van al Salmo 51, van a ver un corazón arrepentido y totalmente entregado a Dios. Ese salmo lo escribió David en un momento en el que él se sintió totalmente alejado o totalmente eh, perdido, apartado de Dios y le rindió su arrepentimiento al Señor. Saúl era orgulloso, dependía de sus propias habilidades. Dios para elegir a los reyes, obviamente él buscaba ciertas habilidades, ciertas aptitudes en los varones, ¿no? Que sean sabios, que tengan conocimiento, que sean eh, hombres que realmente puedan dirigir, ¿no? Una nación, una ciudad, un país. Entonces, Saúl tenía muchas habilidades, pero él se valía solo de ellas. Él no corría a Dios y era agradecido con Dios por haberle dado sabiduría, por haberle dado conocimiento o fuerza, ¿no? Para poder vencer en las batallas que los reyes también iban a luchar o cuando mandaban a luchar a sus soldados. David dependía de Dios con humildad a pesar de tener muchos dones y habilidades. Y otra diferencia es que Saúl se alejó de Dios y no le ofreció un corazón devoto al Señor. Todo lo contrario, David era un hombre que tenía mucha devoción y temor de Dios y en medio de sus fallas, él tenía devoción por obedecer. Como podemos ver, hemos hablado de dos tipos de corazón
Y estos tipos de corazón son los que el Señor mira en nosotros cada día. Entonces, nosotras necesitamos no solamente tener un tiempo de oración con Dios, sino que debemos entregarle al Señor todo lo que nosotros somos diariamente, porque nosotros tenemos la oportunidad de que Dios mire nuestros corazones todos los días y tenemos esa oportunidad de ser agradables a Dios cada día. Por eso necesitamos ser obedientes. La obediencia es algo que para muchas personas es difícil porque hay que ser, hay que ser disciplinados con ciertas cosas que no estamos acostumbrados a hacer porque nunca lo hemos hecho, porque no nos han enseñado o porque hemos crecido en un ambiente totalmente diferente a las cosas que Dios nos enseña para vivir, ¿no? Entonces, a veces, al principio, cuando uno recién empieza a buscar de Dios, nos cuesta ser obedientes en ciertas cosas, como cuando te dice el Señor, ama a tus enemigos. En el mundo, eh, nadie nunca te va a decir, oye, ama a tu enemigo, ¿no? La clásica palabra o frase que te dicen es ojo por ojo, diente por diente. Entonces, suena loco que tú quieras obedecer en ese aspecto, en ama a tu enemigo. Entonces, es algo que Dios nos va a ir entrenando conforme nosotros vamos orando y entregando al Señor lo que sentimos acerca de nuestros enemigos, ¿no? Ese es un pequeño ejemplo. Sí, pero ¿cómo? ¿Qué podemos hacer para que Dios pueda crear en nosotros un corazón obediente? Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. En Proverbios 4:23. A medida que transitamos en el camino de la vida, Dios dice que tenemos que examinar las sendas de nuestros pies, en el verso 26, y mirar hacia lo que tenemos delante y no hacia la derecha ni a la izquierda, sino mirar de frente, poner nuestros ojos en Él. Lo que tenemos delante, debemos de seguir las sendas establecidas por Dios. Dios dice que la clave para vivir una vida de obediencia, una vida que se mantenga en sus caminos, es el corazón. Una vida que se mantenga realmente fijado en los ojos de Dios nos va a permitir a buscar y a tener un corazón obediente. Dice que la clave para nuestro Señor es en realidad nuestro corazón. La siguiente diapositiva, Carlita. Concéntrese en hacer lo que es correcto. La pregunta en este caso, más que nada, la autora nos comenta es, ¿pero qué sucede con esas situaciones en las que usted no está segura de qué es en realidad lo correcto? Dice que la palabra, tiene dos promesas en las cuales nos podemos tomar. Y dice el Señor que si lo reconocemos en sus caminos, Él enderezará tus veredas. En Proverbios 3:6. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídesela a Dios, el cual da a todas con abundancia y sin reproche, y se le será dada. Santiago 4:17. Dice también, nos recomienda la autora, que cuando tengamos dudas es mejor no hacer nada. Yo creo que nos ha pasado en muchas situaciones en las que, a pesar quizás de conocer poco de la palabra de nuestro Señor, de igual forma nos mantenemos en situaciones en las que no sabemos qué hacer, ¿no? Qué acciones tomar, qué decisiones tomar en nuestras vidas. Y en realidad lo que nos comenta Elizabeth y el consejo que nos da de no hacer nada y quedarnos quietas, como dice también en su palabra, quédate quieta y reconoce que yo soy tu Dios, es algo bastante importante para nosotros saber
de que cada decisión que logremos tener es una decisión tomada de la mano de nuestro Señor. En Romanos 14:23 dice, pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe y todo lo que no proviene de fe es pecado. En esta quería comentarles alguna situación que había pasado hace algún tiempo con respecto a la obediencia. Es que recuerdo que en alguna oportunidad llamé a Carlita para comentarle algo que habíamos pasado antes de que nuestra reconciliación, nuestra restauración completa matrimonial se dé. eh, Era que habíamos pasado una tarde bastante frustrada, complicada con mi esposo, y entonces mi esposo decidimos conversar. Yo lo presioné en realidad para hablar porque habíamos pasado bastante tiempo algo alejados. Eh, en mi necedad, presioné para, como les comento, presioné para conversar. Y mi esposo me comenta y me dice que sentía que él no sentía mucho amor por mí, que no sabía exactamente y estaba algo inseguro. Y yo pues decidí, él me dijo que tampoco sentía que yo lo amaba. Para mí fue algo muy, muy difícil y muy duro tener que vivir con eso y aceptarlo de repente. Y en realidad decidí ponerlo todo en las manos de Dios. Y más que nada fue más difícil poder entregar mi situación a Dios y soltarlo todo, y de permitir que Él ponga en control, o sea, poder liberar mi corazón y dejar de esperar mi yo, ¿no? El sentirme de repente como mujer amada y correspondida, ¿no? Creo que casi todas las mujeres siempre buscamos eso, ¿no? El ser nosotras primeras, llenadas y completas. Creemos que eso nos va a hacer completamente felices. Pero recordé en la primera de Samuel 1:11, justo había leído hace un tiempo antes de esa situación la devoción de Ana, cuando le entregaba por completo su situación en la que ella no podía tener hijos. Y escuché y leí su devoción que ella tenía, y le entregaba por completo todo su sufrimiento sin minimizarlo, eh, y le entregaba a su voluntad este, su situación, ¿no? No con exigencia, sino él le decía al Señor, si te dignares a. Y entonces decidí poder derramar mi corazón con el Señor, y era algo que me llevaba constantemente al baño, como le decía Carlita, a orar para poder soltar mi ser y poder entregar a su voluntad. Y le decía al Señor, Dios mío, toca, si tú no deseas que yo sea en ese momento correspondida, tú verás cuándo, Señor, lo vas a permitir. Y si no es así, te pido, Señor, que tú permitas que mi esposo te ame a ti primero, antes que a mí. Este, durante mucho tiempo, durante un tiempo he estado así, orando para que Dios ponga eso en mi corazón, porque en realidad era muy difícil. Pero siempre le decía al Señor, yo te entrego esto y yo me rindo a ti y a tu voluntad. En este pasado el tiempo, así como le decía Carla, no sé en qué momento, pero Dios es maravilloso, es hermoso. Y ahora mi esposo, siento yo que él ama a Cristo, inclusive a veces me predica, me corrige, ¿no? Y siempre basado en la palabra. Y la verdad es que no saben cuán dichosa eso nos hace. Y a lo que voy es que Dios, nuestro Señor, siempre da una respuesta, y tomarlo como ponernos nosotras como siervas de Dios es poner
lo todo a sus manos, todo a su voluntad, sea cual sea nuestra situación, porque nuestro Padre es un Dios convincente, ¿no? Él ve nuestro corazón, eh, Él conoce cuando estamos completamente entregadas a Él, pero no deja de ser más convincente o menos convincente si Él soluciona nuestras situaciones, si nos deja de dar pruebas difíciles o no. No es una oración a condición, no es una oración a dame, yo quiero, no, sino es una oración, como dice en el Salmos 1:11 de Ana, que le dice el Señor, sin te dignares a, ¿no? Si tu voluntad fuese, ¿no? Si tú deseas, es en realidad así, a rendición, ¿no? Porque de esa manera mostramos en realidad el amor. Primero es Él, después somos nosotras y definitivamente, eh, si es su voluntad, si es su voluntad, Él cambia las cosas definitivamente en algo que va a ser mucho más agradable para nosotras. Sí, gracias Carlita. Ahora te continuamos. Anita. Ok, solo para retroalimentar lo que dijo Juanita, qué importante es cuando nosotros le entregamos al Señor nuestro corazón a través de la rendición, ¿no? Cuando nosotros le pedimos a Dios alguna cosa y nos ceñimos, nos rendimos a su voluntad. Cuando uno hace una oración a nuestro amado, cuando uno habla con Él, de hecho todas queremos que Dios cumpla todo lo que deseamos, ¿no? Pero es importante que al momento de nosotras orar, rindamos a Él la situación diciéndole eso que Juanita comenta. Si tú quieres, si es tu voluntad, Padre, si es tu deseo darme esto que yo te pido, yo lo rindo a tu voluntad. Nosotros vamos a ser guiadas en oración. Cuando nosotras tenemos contacto con Dios, comunicación con Dios, el Señor nos va a hacer sentir si lo que estamos orando es correcto o es su voluntad. Él nos va a hacer saber, de alguna u otra forma nos lo va a hacer saber a través de su palabra, a través de una canción, a través de, como Juanita dice, ¿no? De una hermana que tú no le pides necesariamente que te dé un consejo, sino que están conversando de alguna situación y el Señor usa a la persona para darte la palabra que Dios te está mandando a que tú oigas, para que tú puedas saber si esa es su voluntad o no. Pero sobre todo, nosotros tenemos que leer la palabra del Señor para que podamos tener la certeza de que todo lo que nosotros vamos pidiéndole sea parte de su voluntad para nuestra vida. Ese es un pequeñito adicional a lo que Juanita nos comparte. Eh, en el sí, pero cómo también nos enseña a aclarar las cosas con los demás. Nos dice aclare las cosas con los demás porque es importante que nosotros tengamos un corazón limpio, un corazón que confiese las cosas que no son buenas, que no son agradables al Señor, pero es mucho más importante cumplir esta instrucción de nuestro amado cuando Él nos dice, confiesen sus pecados y oren unos por otros, ¿verdad? Nosotros tenemos que cumplir esta instrucción porque uno, necesitamos liberarnos, ¿no? De esa carga. Otro, tenemos también que pedir perdón o reivindicarnos o se puede decir restaurar, ¿no? Nuestra situación o relación con alguien que de repente hayamos tenido algún inconveniente. Dice la autora en el libro, la confesión arregla las cosas delante de Dios, pero si hemos herido a otra persona, tenemos que aclarar las cosas con esa persona también, cuando sea apropiado, ¿no? Es importante esta parte que dice cuando sea apropiado, quiere decir
que nosotros no vamos a agarrar y porque ya leímos que dice que tenemos que confesarnos y arreglar el problema o aclarar las cosas, en el momento en que sucede el problema, estamos queriendo, no, lo vamos a aclarar y empezamos a contender como mujeres que somos muchas veces un poco emocionales y entonces queremos, no, se lo tengo que dejar claro para que ella sepa que no ha sido mi intención, pero estamos con un corazón que contiende, con un corazón que por ahí está medio impulsivo, medio, se puede decir, un poco, un poco loco, vamos a ponerlo así para no decir otra cosa. Entonces necesitamos pedir al Señor que nos muestre el momento apropiado para poder aclarar las cosas, si es que hemos tenido algún inconveniente o algún intercambio con alguna persona o algún malentendido, porque recordemos también que nosotras somos hijas de Dios, somos mujeres que estamos luchando todos los días por ser mujeres conformes al corazón de Dios, pero no nos vamos a encontrar todos los días con personas que estén en la misma situación que nosotros. Nosotros vamos a lidiar con personas que ni siquiera creen en Dios o con personas que están enojadas con Dios por situaciones que tienen en su vida o con personas que simplemente viven su día a día sin saber que hay un Dios que está cuidándonos o que simplemente ellas no quieren saber nada de la Biblia ni nada de estas cosas. Entonces, de repente, Dios va a usar a esas personas, ¿no? Dios va a permitir dentro de nuestro proceso que esas personas sean usadas para que nosotras podamos fortalecernos en esta situación de ser mujeres conformes al corazón de Dios. Y se va a dar alguna situación negativa, alguien va a hablar mal de nosotros, o alguien va a pensar que hemos hablado mal, o alguien va a confundir la información y van a suceder cosas y la persona se va a sentir herida o ofendida, confundida, no sé. Entonces nosotras tenemos que orar, tenemos que saber que Dios nos va a respaldar si nosotros hemos obrado de una forma buena y ha sido malentendido. Y si nosotras hemos obrado mal, Dios también va a obrar haciéndonos ver que hemos fallado y nos va a poner en nuestro corazón humildad para poder saber pedir perdón y reconocer nuestra falla ante la persona a quien hemos ofendido. Pero sobre todo, en medio de esa oración, Dios nos va a dar las palabras correctas, el lugar y el tiempo correcto y el corazón dispuesto de la persona para que nosotros podamos hablarle y ella pueda entenderlo y escucharlo y recibirlo. Entonces, eso debemos tener mucho cuidado. Esta enseñanza nos dice aclare las cosas con los demás. Sí, pero dice cuando sea apropiado. Debemos admitir nuestro mal comportamiento a la persona involucrada, ¿ok? Eso es importante. Es importante que nosotras eh, tengamos esa comunicación con Dios para que Él nos guíe a hacer las cosas llevadas por su Espíritu Santo y no por nuestro dominio, no nuestra propia humanidad o nuestros deseos o emociones. Luego también nos habla eh, siga adelante lo antes posible. Antes de continuar con eso, quería compartirles lo que Juanita compartió sobre toda cosa guardada. Este versículo se aplica para esta enseñanza de aclare las cosas con los demás. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Y el versículo que sigue dice, aparta de ti la perversidad de la boca y aleja de ti la iniquidad de los labios. Eso aplica para el aclare las cosas con los demás. Uno, no debemos actuar inmediatamente. Debemos guardar nuestro corazón, entregarle a Dios lo que sentimos en ese momento. Apartar de nosotros la perversidad de la boca, es decir, que no salgan las palabras por nuestras emociones. Y cuando dice aleja de ti la iniquidad de los labios, es que no echemos sobre las personas palabras o deseos malos por las cosas que puedan lanzarnos, sino orar por ellos. ¿Ya? Ese es el verso que habla sobre esta instrucción de aclare las cosas con los demás. Y luego el siga adelante lo antes posible. Nos dice la autora que nosotros debemos continuar
en todo momento, a pesar de que fallamos, a pesar de que de repente esta semana tuvimos algo, una situación negativa y no cumplimos lo que Dios nos dice y fallamos esta semana, que eso no nos haga sentir culpables, que eso no nos haga sentir indignas, que eso no nos haga sentir que, uy, no, ya fallé, ya no puedo acercarme a Dios. El enemigo va a poner eso en tu cabeza para que tú dejes de buscar a Dios, para que tú dejes de creer que eres digna de ser hija de Dios porque cometiste una falla. El enemigo va a poner eso y va a poner muchos más pensamientos en ti para que tú no sigas buscando ser una mujer conforme al corazón de Dios. Pero la palabra de Dios nos dice, ojo, en Filipenses 3, verso 13 y 14. Hermanos míos, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Miren qué importante es esto. Pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Escuché de un pastor, de un predicador, la enseñanza que dice, vive el presente. Este segundo, este día de hoy es el presente. El ayer o la media hora de atrás es el pasado, quedó atrás. Y el día de mañana o la hora siguiente es el futuro, pero nosotros no podemos vivir pensando en qué voy a hacer mañana si he fallado hoy. No, el día de hoy fallé, el día de hoy le rindo al Señor esa falla, se la entrego a Él, me rindo a Él, me arrepiento y lo arreglo siendo mejor el día de hoy. Y continúo los días siguientes viviendo mi presente. Entonces, vivo mi día a día y lo de ayer quedó atrás. Si tú fallaste, si yo fallé, si Juanita falló, cada una de nosotras se lo rinde al Señor en el momento en que el Señor nos redarguye y nos hace saber que estamos fallando, se lo rendimos al Señor, le pedimos perdón y no volvemos atrás. Porque si nosotras caminamos lamentándonos todos los días de lo que ha pasado atrás, nosotras nos vamos a sentir siempre indignas o siempre culpables y eso no nos va a dejar avanzar, nos va a estancar. Por eso necesitamos entregarle al Señor todo eso. Otra cosa que nos habla la autora en esta enseñanza, en el Siga Adelante, es que nosotras debemos confesar nuestros pecados, que nosotras no debemos encubrir nuestros pecados porque dice el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanza misericordia. Entonces, tú no puedes seguir adelante si tú has cometido un pecado y simplemente no lo compartes o no se lo entregas a Dios, porque tú tienes que darle a Dios todo para que Él pueda limpiarte, purificarte y sanarte también, porque cuando nosotros cometemos un pecado, nosotros nos contaminamos. Y si toda la semana, en la semana, 3 veces cometimos algo que no se lo hemos entregado a Dios, ese pecado nos va a estar hincando, hincando, hincando a la siguiente semana y a la siguiente semana y no vamos a poder salir de él. Y eso se va a volver una iniquidad. Y eso es algo que distorsiona nuestro espíritu y no nos va a dejar avanzar de ninguna forma. Para cerrar nuestro taller, tenemos las respuestas del corazón y estas preguntas son para todas nosotras. Esta pregunta es para ti que estás oyendo este video. ¿Tu corazón está por completo en las manos de Dios? ¿Has entregado por completo tu voluntad al Señor? ¿Tu corazón está firmemente cerca del corazón de Dios? Si nosotros
analizamos lo que hemos compartido durante todo este taller del día de hoy acerca de los dos tipos de corazón. Si ustedes se dan cuenta, hemos tenido dos personas que han tenido la misma jerarquía, han sido reyes. Dos personas que han tenido el poder, porque ser rey en aquellas épocas, ¿no? Ser rey era tener poder, tener riqueza, tener todo a su alcance. Sin embargo, las dos personas actuaron diferente y eso fue porque una estaba alejada de Dios y la otra estaba cerca de Dios. Y ustedes pudieron ver las diferencias entre Saúl y David. Si nosotros evaluamos y lo traemos todo lo que hemos aprendido hoy al día de hoy en nuestra casa, en nuestro corazón, esto nos va a ayudar a comprender que es importante que nuestro corazón esté alineado a la voluntad de Dios. Y eso lo vamos a saber conforme vamos orando y vamos teniendo comunicación con Él. Cuando habla de la pregunta, ¿tu corazón está por completo en las manos de Dios? Es si tú realmente confías en Él y le has entregado a Él todas tus inquietudes, tus preocupaciones, tus necesidades, tus deseos, tus anhelos, tus sueños y tus acciones también y tus palabras. Es decir, si tú le has dado todo eso al Señor y estás confiando en Él. Y si tu corazón está firmemente cerca del corazón de Dios, te está preguntando si tú sientes que estás cumpliendo o haciendo las cosas tal y como Dios te las está enseñando cada día o cada semana, si estás asistiendo al taller o si estás escuchando el taller en los videos, o si estás leyendo tu palabra, que es lo más importante, leer tu palabra todos los días. Si tú eres una mujer que todavía no tienes el hábito de leer la palabra todos los días, yo te invito a que tú leas la palabra y allí tú vas a aprender a conocer la voluntad de Dios, vas a conocer el corazón de Dios, porque el corazón de Dios es todo lo que está plasmado en la Biblia. La Biblia es como el corazón de Dios. Él allí te va a instruir, te va a decir, esto es lo bueno, esto es lo malo. Tú decides, esto es lo bueno y esto es lo malo. Y tú decides si tú lo quieres tomar y hacerlo por convicción propia, por amor a Dios, que ese amor va a ir creciendo conforme tú sigues orando y hablando con Dios. Entonces, estas preguntas son para ti, para que tú las, si quieres, apúntalas, pregúntatelas cada noche cuando ores y le preguntes eso al Señor. Señor, mi corazón está por completo en tus manos. Señor, te he entregado, me he entregado por completo, he entregado mi voluntad a ti. Señor, mi corazón está firme cerca de tu corazón. Pregúntaselo a Dios si quieres, porque Él te lo va a hacer saber. Y si tú recibes respuesta del Señor y el Señor te dice, te falta esto, te falta esto, te falta esto, comienza a aplicar la palabra de Dios en tu día y vas a llegar a estar como, como fue el rey David, un hombre conforme al corazón de Dios, vas a llegar a estar como la autora que también escribió el libro, como una mujer conforme al corazón de Dios y como todos los testimonios que ella nos ha compartido acerca de mujeres que ella ha conocido que estaban conforme al corazón de Dios. Esto es un día a día, todas tenemos que batallar, luchar, aprender a amar y a obedecer por amor al Señor. Amén. Hasta ahí nos quedamos el día de hoy. Esperamos con todo el corazón que haya sido este taller de bendición para ustedes y el próximo martes nos encontramos. Muchas gracias. Bendiciones con todas.